¿Qué tal? Miren, retomamos el diseño del intercambiador de tubos y coraza específicamente para el problema de una corriente caliente de glicerol que queremos enfriar a través de agua. Y bueno, me traslado a la hoja de cálculo. Esta es la hoja de cálculo tal cual lo dejé la última vez. En la parte del aspecto de la transferencia de calor, en la parte de la caída de presión hice algunas adecuaciones para facilitar y hacer más corto el video. Miren, la configuración inicial obviamente no corresponde a la que tomamos en el enunciado de Kern. Yo les recuerdo que en el enunciado de Kern el diámetro nominal era 21 con un cuarto. Y bueno, ¿qué más teníamos diferente? El número de tubos, por el conteo de tubos que corresponde a esta configuración. Y por supuesto, el número de pasos, ¿no? En este caso el G6. Hicimos los cálculos correspondientes y en un inicio habíamos encontrado que las áreas de transferencia no correspondían. Y aquí me gustaría volver a aclarar ese punto. Cuando uno ya especifica la información o los tamaños del intercambiador de calor, que me refiero a esta sección, pues queda claro ya que queda especificado un número de tubos, un diámetro exterior de tubos, y a partir de esta información nosotros podemos calcular el área real de este intercambiador, que hemos seleccionado nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos que cumplir con un requerimiento de transferencia energética o de calor, que es de esta cantidad, y esto va a estar en función del coeficiente global de calor sucio que nosotros calculemos. Entonces, cuando nosotros realizamos todos los cálculos correspondientes, pues tenemos dos áreas: el área que proviene directamente de los parámetros de diseño del intercambiador, el que nosotros seleccionamos, y el área requerida a través de los cálculos de transferencia de calor, es decir, usando la ecuación general de diseño. ¿Qué debemos de buscar nosotros? Bueno, que esta área requerida esté por debajo del área real del intercambiador. Si esto se cumple, tal como en este caso está ocurriendo, perfecto, este intercambiador va a cumplir sin ningún problema con las cargas de transferencia de calor requeridas. Esto es un poquito diferente a como maneja Kern. Kern no lo hace de la perspectiva de las áreas de transferencia, él lo hace a través del valor del factor de ensuciamiento. Ellos consideran que el factor de ensuciamiento calculado debe estar por encima del factor de ensuciamiento estipulado por el diseño mismo. Sin embargo, no hay que preocuparnos. Si nosotros lo hiciéramos al revés, lo único que tendríamos que verificar es lo siguiente, que el RD positivo, ¿no? Si el RD me da negativo, es que yo tengo invertidas estas áreas. Para mí es más palpable manejarlo de la perspectiva de las áreas, dado que me da más información. Recuerden que al final de cuentas el factor de ensuciamiento es una información que se tiene que proveer como un parámetro más dentro del diseño. Recuerden que conforme el intercambiador se utilice, perderá capacidad de transferencia de calor. Entonces, ya precisando eso, ya paso a la parte de las caídas de presión. Y aquí les recuerdo que tenemos varias caídas de presión. Tenemos la caída de la presión, sin ningún problema, del fluido por el lado de la coraza. Recuerden que el fluido por el lado de la coraza tiene que estar en función de cuántas veces atraviesa el banco de tubos. Les recuerdo que eso está en función de la distancia entre los deflectores y obviamente la longitud del intercambiador, de los diámetros equivalentes de los tubos, el diámetro interno. Y bueno, de alguna manera aquí ya nos proveyeron la fórmula. El subíndice S hace alusión a Shell, a la coraza, y lo único que tenemos que calcular lo único que se necesita realmente es el número de Reynolds, y obviamente la correlación que hay entre el número de Reynolds y el factor de fricción, que viene aquí. Y aquí no me gustaría que nos confundiéramos, no hay que usar la definición como usa Kern, sino vamos a usar las curvas de fricción que nos muestra Kern. Si llegáramos a cambiar de curva, porque resulta que en otro libro también viene el diseño de este tipo de intercambiadores, habría que cuidar si estamos trabajando con el número de Fanning o el factor de fricción de Darcy. Recuerden que hay una relación de 1 a 4 entre ellos, y eso se tiene que tomar en cuenta. Bueno, aquí para calcular lo que viene siendo la caída de presión por el lado de la coraza, ocupamos la cantidad N+1, y N+1 se refiere al número de cruces del fluido que hace por el lado de la coraza. Recuerden que cada flector lo hace cambiar de dirección. Entonces a esta cantidad que le llama N+1. Y bueno, N se refiere al número de baffles de forma entera. Entonces la primera parte es calcular este N+1, o en su defecto, ¿no?, poner L entre B.
Vamos a ocupar el diámetro de la coraza o el diámetro interno. Aquí se ocupa el flux básico o la densidad de flujo por el lado de la coraza, y aquí no hay que preocuparnos, simplemente la densidad por la velocidad lineal que hemos calculado arriba. Y bueno, viene la gravedad, la densidad del fluido, su diámetro equivalente del arreglo del tubo, que también pues ya lo calculamos, y el factor de corrección, ¿no? del efecto que tiene la viscosidad en el bulto con respecto a la pared de los tubos. Para el lado de los tubos, pues podemos seguir usando, si se dan cuenta, la misma relación que usábamos para los tubos, nada más que aquí hay que tener cuidado. Recuerden que L no nos provee la longitud de todos los tubos. En este caso nosotros tenemos que tomar la longitud del intercambiador y multiplicarlo por el número de pasos. Fuera de ahí todo lo demás se realizaría de la misma manera, y en este caso habría que calcular lo que viene siendo la densidad de flujo por lado de los tubos. Pero bueno, en adición ocupamos otra caída de presión. Cada vez que el fluido por dentro de los tubos cambia de dirección entre un paso y otro paso, hay una caída de presión, y esta se calcula a través de esta otra expresión. Aquí tener cuidado nada más en la parte de los cálculos correspondientes, ¿sí? Y bueno, aquí la duda que podría tener, que lo vamos a verificar a fondo, es G', dado que aquí es la gravedad, y vean que aquí aparece lo que viene siendo la densidad específica, que es una relación de la densidad del fluido entre la densidad del agua, y V se refiere a la velocidad lineal por el lado de los tubos, y N el número de pasos. Bueno, para el lado de los tubos hay que sumar estas dos cantidades, ya quedando bien definida esta información, y bueno, la suma de estas dos cantidades nos dará la caída de presión total. Obviamente que existen curvas de factor de fricción para ambos lados, tanto para la coraza como para los tubos. Sin embargo, dado que estamos usando Excel, creo que lo más conveniente seguirá usar las correlaciones que habíamos usado para el sistema de doble tubos, pero solamente para la región dentro de los tubos. Para el lado de la coraza, inevitablemente tendremos que hacer lecturas de un gráfico que en un momento más les indicaré. Primero empezaré con esta parte de lo que viene siendo el flux y el número de cruces. Esto lo borro, ya no lo ocupo. Voy a poner aquí el número de cruces, y el número de cruces no es más que la longitud del intercambiador L entre B, información que debo de tener acá arriba. Aquí está el L entre B, por aquí debo de tenerlo. Ahí está. El sistema tiene 38.4 cruces, ¿no? Aquí no vamos a redondear, no hay necesidad. Recuerden que hay bastante error en el diseño. ¿Qué más ocupamos? Ocupamos el flux. Y el flux no es más que la densidad por la velocidad lineal. La densidad por la velocidad lineal del sistema, que sería esta. Ahí está, este es el flux del sistema. Y este otro. Y bueno, el Reynolds, aquí no hay Reynolds diferente al otro Reynolds. El Reynolds de transferencia de calor y el Reynolds de fricción es el mismo. Simplemente lo copiaré aquí abajo para tener un poquito más de control. Ok. Vean que aquí ya está en cierta forma codificada la ecuación. 16 entre Reynolds, este Reynolds de arriba, que es para el flujo laminar, y por otro lado tenemos el Reynolds para el régimen turbulento, que es esta otra ecuación. Hay que reconocer que existen muchas variantes de ecuación, y bueno, cualquiera que utilicemos nos va a llevar muy cerca de la solución que andamos buscando. Entonces ya tenemos dos factores de fricción, y bueno, por el lado de los tubos, que es la columna C, y lo verifico, vean, tubos, pues sin ningún problema puedo utilizar estas correlaciones válidas para el interior de los tubos. Lo único que tengo que preguntarme ahora si es laminar o no, y la pregunta se hace así: si este Reynolds es menor que 2100, entonces yo me tengo que quedar con el valor laminar, si no con el valor de turbulento. Y listo, este sería el factor de fricción que se tendría que elegir, ¿no? Y bueno, ya con este factor de fricción, lo que sí puedo calcular de manera inmediata es la caída de presión, pero en pascales. Sería el factor de fricción multiplicando por el flux dentro de los tubos al cuadrado, por la longitud del intercambiador, por el número de pasos. Ok, aquí lo dejo. No he terminado, vean.
he codificado toda esta parte de arriba, ahora me falta codificar la parte de abajo. Bueno, sería esta fórmula. Esta fórmula, vean, es factor de fricción, flux al cuadrado, longitud del intercambiador por número de pasos. Ahora lo tengo que dividir entre 2 veces la gravedad. Vean que ni siquiera la escribí dentro de una celda. 9.81 es el valor de la gravedad del sistema internacional, que son metros sobre segundo al cuadrado. Ocupo la densidad del fluido, que debo tenerla aquí arriba. Si vieron, ocupo el diámetro interno dentro de la fórmula, que por aquí también lo tengo. El interno es el que leí en las tablas. Me devuelvo la fórmula, voy aquí y multiplicado por el phi t. Es el phi t de corrección de la viscosidad. Sería este es el phi t. Y cierro paréntesis, y con esto ya tenemos lo que viene siendo el delta P por el lado dentro de los tubos. Y bueno, nos falta esta otra parte. En este momento tendría que verificar que todo esté en orden. Sabemos que generalmente esto viene siendo la parte de la densidad, ¿sí? Y bueno, sería cuestión de buscar, ir al libro de Kern, verificar que esto esté en orden, ¿sí? Para asegurarnos de que si es esta fórmula, alguna variante de ella. Miren, voy a seguir con la parte de la coraza. La coraza sigue un cálculo muy similar, nada más que este requiere que yo aquí ponga el factor de Fanning. Bueno, aquí es un poquito ya más complicado porque esto nos lleva a tener que meter la información por lectura de gráfico. ¿Qué ocupo? Ocupo el número de Reynolds. El número de Reynolds vale 5400. Ya tengo abierto el gráfico. Aquí está, es este gráfico, es la figura 29. Tengo que buscar los 5400 aquí. Ok. Es complicado porque no se aprecia con claridad. Pero bueno, yo voy a esperar que este sea el 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 y 10000. Entonces de aquí a acá es 5000, debe ser 5100, 200, 300, 400. Entonces subiría por esta línea más o menos hasta chocar con la línea. Entonces, más o menos estaríamos hablando por aquí. Y ahora sí, hay que leer en este gráfico acá que parece ser como .0025. Ok. Bueno, yo después revisaré con más detalle la información. Pero aquí me gustaría aclararles una parte muy importante. Vean que el factor de fricción aparece en pie cuadrado por pulgada cuadrada. Los factores de fricción tienen que ser adimensionales. Pero dada la fórmula y como están definidas las variables en el libro de Kern, recuerden que algunas variables se introducían en pulgadas y otras en pies. Entonces, dado esa situación, pues este número que leíamos, que se tiene que leer aquí, pues no nos va a ser de utilidad. Sin embargo, aquí dice lo siguiente, que el delta PS es obtenido directamente en PCI. Es decir, en libras fuerza por pulgada cuadrada. Dice que para obtener factores de fricción consistentes debemos multiplicar la ordenada por 144. Es lo que nos indica. ¿Y a qué se debe? Se debe a esto, miren. Lo que pasa es que aquí yo tengo los pies cuadrados. Yo sé que un pie equivale a 12 pulgadas. Si este pie lo elevo al cuadrado, pues sería 12 al cuadrado, que es 144, que quedarían pulgada cuadrada sobre pulgada cuadrada. Esto eliminaría las unidades y ahora sí quedaría de manera exacta. Yo en este caso voy a elegir el punto 0025, puede tener algo de error, y lo voy a multiplicar por 144. Aquí directamente abajo. Ahí está, punto 0025 por 144. ¿Qué sigue? Bueno, ahora lo que tenemos que usar es la fórmula correspondiente, que en este caso sería el factor de fricción
multiplicaríamos el flux al cuadrado, luego el diámetro de la coraza sería este, luego sigue el número de cruces, y ya lo calculamos, lo tenemos aquí. Todo esto lo divido entre 2 veces la gravedad, que sabemos que igual a 9.81, por la densidad del agua en este caso, que la debo tener aquí abajo. Y luego sigue el diámetro equivalente de la coraza. Está aquí, este es el diámetro equivalente de la coraza, por el factor de corrección por el lado de la coraza. Este sería el factor de corrección por el lado de la coraza. Aquí lo tengo, casi es 1, y cierro. Entonces aquí ya tendría la caída de presión debido a lo que viene siendo esta otra parte, ¿no? El efecto, ¿no? De que el fluido por el lado de la coraza cambie de dirección. En conclusión, aquí pues no hay mucho más. Sabemos que la presión total es el resultado directo del valor superior. Y si yo lo quiero calcular en kilogramos por centímetro cuadrado, que es una medida más realista, lo dividimos entre 100.325. Ok, aquí ni se aprecia, vean, una caída de presión bastante pequeña. Y si quiero calcular la potencia de bombeo, bueno, lo que tendría que hacer es tomar, sería la potencia ideal, sería que tendría que tomar la caída de presión y multiplicarlo por el caudal volumétrico, que es el que tengo aquí. Bastante bajo el valor. Habría que revisar, ¿no?, que todos los cálculos están adecuados, dado que sí son valores bastante pequeños. Y bueno, aquí, ¿qué más ocupamos? Aquí ocupamos la otra parte. Entonces voy a tomar una pausa, voy a volver a revisar esta ecuación que tomé, aclarar las dudas que hay sobre ella, y bueno, voy a aprovechar efectivamente para revisar que todos los cálculos estén bien, y si hubiera algún error ahorita que haya capturado, lo comentaría. Bueno, listo, ya revisé las ecuaciones y voy a hacer algunas aclaraciones muy significativas. La primera, dado que estamos utilizando las ecuaciones de doble tubo, pues tendríamos que usar la definición del factor de fricción tal cual correspondía. Y en este caso, estas correlaciones están basadas en 4 veces el factor de fricción. Por lo que el primer cambio que tendría yo que realizar sería multiplicar el delta P que hemos obtenido por 4. Recuerden que tenemos 2 factores de fricción, el de Darcy y el de Fanning, y es muy importante revisar bajo qué definiciones están estas correlaciones. Esto ya no lo voy a discutir. Estas 2 correlaciones están relacionadas a esta definición del factor de fricción. Van a decir en qué se parece esto a la ecuación que nos provee. Miren, no es complicado. Esta L, ¿sí?, esta L pasa hacia arriba y es la longitud total, ¿sí?, sobre el cual el fluido dentro de los tubos se mueve. Sabemos que la longitud del intercambiador es L, pero el número de pasos es el número de recorridos que hace el fluido a través del intercambiador. En este caso, si fueran 4 pasos o 6 pasos, estaríamos hablando de que hace 4 o 6 recorridos. Entonces el total de longitud que recorre el fluido sería 4 o 6 veces ese valor de L. Este L por N corresponde a esta L, mientras que el diámetro pues es el diámetro interior, ¿no?, dentro de la tubería. Lo único que estarían cambiando en este momento sería esta cantidad. Y bueno, quizá por salud podríamos tratar de codificarla de esta forma. La voy a volver a reescribir. Sería 4 veces el factor de fricción. En este caso, aquí, perdón, sería acá abajo. Sería 4 veces el factor de fricción. Ok, no me deja ver, lo voy a bajar. Ahora sí, 4 veces el factor de fricción por la mitad, por la densidad, por la velocidad lineal al cuadrado,
entre el diámetro equivalente, que lo debo tener por aquí, es este mero, entre, abro paréntesis, L por N, porque es la longitud total de recorrido, N por L, cierro paréntesis para ya obtener el N total, otro paréntesis para cerrar lo que viene siendo el denominador, y perfecto. Entonces bajo esta definición, bueno, pues tendríamos esta nueva cantidad que sería lo que corresponde al glicerol, ¿no? Obviamente que todavía me faltan las velocidades de retorno. El delta P total lo puedo poner aquí, y aunque no lo he calculado, sería esta cantidad más otra cantidad que no he calculado, que sería el delta P por retorno, y esto sería en pascales. Si lo quiero convertir en kilogramos por centímetro cuadrado, lo dividiría entre 100.000 325 para tener una idea más clara. Ok, bastante pequeño, ¿no? Y bueno, y la potencia de bombeo sería el delta P total, que en este caso es en pascales por caudal volumétrico. No hemos terminado ese cálculo, ¿no? Todavía falta la otra caída de presión. ¿Sí? Bastante bajo el valor. Bueno, fíjense que me falta todavía el delta P de retorno. ¿Qué es el delta P de retorno? Cuando yo tengo que el fluido atraviesa por dentro de los tubos y llega del lado izquierdo al lado derecho del intercambiador, pues tiene que cambiar de dirección. Y bueno, sabemos que lo primero que va a hacer es chocar contra la parte interna del carrete, ahí se dobla. Luego ese fluido vuelve a cambiar de dirección para entrar al siguiente paso. O sea, por cada lado yo tengo dos cambios de dirección. Y tengo dos lados para cada paso, que dice que hay 4 cambios de dirección. Y bueno, aquí nosotros utilizábamos que era el número de horquillas por la energía cinética del sistema volumétrica. Aquí pues sería de la misma manera, ¿no? Yo aquí tendría que poner la energía cinética del sistema y multiplicarla por 4 y por el número de pasos, y eso ya me daría la caída de retorno. Bueno, aquí lo ideal sería hacer la corrección. Entonces el delta P por retorno sería multiplicar 4 por N. Esa sería la fórmula y sustituiría esta. Y bueno, ¿por qué estoy haciendo estos cambios? Primero, si yo utilizara esta fórmula en vez de esta que acabo de utilizar, vean que esta es porque usa un gráfico, y en este gráfico ya está ajustado al valor necesario. En este caso es para este factor de fricción, no para 4 veces el factor de fricción. Eso es lo primero que tendría que indicarle. Lo segundo, cierto, a esto le denominan gravedad, pero realmente no es la gravedad, se le llama GC, y nos ayuda en el sistema inglés a ser consistente entre las libras masa y las libras fuerzas. Sin embargo, Kerr no da mucho detalle, y bueno, simplemente le dice que es la aceleración de la gravedad en pies cuadrados por segundo, lo cual es totalmente equivocado. ¿Por qué es equivocado? Vean que el delta P se mide en libras fuerzas, y vean que aquí esto está dado en libra masa al cuadrado sobre libra masa al cuadrado, porque esto es un flux másico. Entonces no hay ninguna relación entre esta libra fuerza y esta libra masa. Entonces este G realmente entra en el papel de lo que viene siendo GC. Entonces son los dos ajustes que yo tendría que hacer. ¿Qué me faltó en el cálculo del factor de fricción? Perdón, en este delta P. Bueno, veo que me falta algo que también es importante, y es la división, que eso sí lo debo de considerar, entre phi t. Eso sí es importante porque me hace una corrección, y esto incrementa más la delta P, y por aquí lo debo tener. Aquí está, este sería el phi t. Ok, incrementó un poco más la caída de presión. Bueno, me falta esta parte, y como les comento, esto sería primero la energía cinética, ¿sí?, del fluido volumétrico, que sería 0.5 por la densidad por la velocidad lineal al cuadrado y bueno, esta sería la energía cinética del sistema. Ok, acabo de escribir la mitad de la densidad por la velocidad al cuadrado
¿Qué me falta? Pues me falta 4 veces por el número de pasos. El número de pasos lo tengo acá. Y esta sería pues la contribución con respecto a la caída de presión por cada, de alguna manera, cada cambio de dirección que yo tengo. Y bueno, vean que el delta P no cambia sustancialmente, ¿sí? Cumple perfectamente. Bueno, ¿qué me falta por corregir? Otra cosa que me falta por corregir es acá el delta P para la coraza. Y es exactamente lo mismo. Dado que este sí lo leí en el gráfico, este sí se tiene que codificar tal cual, excepto por algo. Esta G. En el sistema internacional esta G carece de sentido. Entonces lo único que debo de hacer es escribir la fórmula, porque recuerden que en este caso sí lo leí del gráfico, pero omitir el efecto de esta G, porque no está fungiendo como gravedad realmente, está en el papel de GC, y GC, como lo he comentado, tiene o está relacionado con esta parte de la relación que hay entre la libre masa y la libre fuerza. Entonces lo único que voy a hacer es mover en el cálculo del delta P, y este 9.88 que tenía aquí lo voy a quitar. Ok, y ese sería el nuevo cálculo. ¿Sí? Aquí nada más existe este delta P. Y vean las potencias, son potencias demasiado pequeñas, ¿no? ¿Y cuál es la bondad? ¿Por qué podemos tener estas potencias de bombeo tan pequeñas? Tiene que ver con el área de flujo. El área de flujo ahora es mucho mayor, ¿sí? Para las mismas corrientes que antes. Y bueno, ¿cómo yo podría saberlo? Voy a ver si no me equivoco. Voy a comparar las áreas de flujo cuando el sistema era a doble tubo. Vean, ese es el problema, uno de los problemas originales. Solamente voy a revisar que esté con el flujo original. Vean, 2. Y aquí voy a copiarme las áreas de flujo. Vean, están en el orden de milésimas, 2 milésimas y 5 milésimas. Ahora vamos con nuestras áreas de flujo. Estamos hablando de áreas de flujos 10 veces más grandes que las que teníamos en el otro sistema, ¿no? Esa es la bondad de los intercambiadores de tubo y coraza, que en cierta manera, si trabajáramos con doble tubo nos preocupamos más por el aspecto de la caída de presión, mientras que los intercambiadores de tubo y coraza no. En este caso la preocupación más grande que pudiéramos tener es esta parte, ¿no? De satisfacer lo que viene siendo las áreas requeridas. Recuerden que siempre el área real del diseño que hemos seleccionado debe estar por encima de la área requerida. Cumple. Potencia de bombeo bastante pequeña. Hay poca obstrucción por parte del sistema. Y bueno, aquí no tiene caso hablar de banco HP de intercambiadores. Y bueno, aquí lo que yo he hecho es un reajuste, ¿no? Y aquí me gustaría que quedara bien claro. Esto es para las ecuaciones de doble tubo con su correspondiente caída de presión, tal como indican Kern, 4 veces el factor de fricción que yo elegí acá arriba. Y bueno, en el caso del lado de la coraza, ¿sí? Y este sería el delta P de retorno. Todo esto por el lado del tubo. ¿Y esto qué haría? Pues me quitaría esta ya no la ocupo. Sería una redefinición de esta. Entonces yo eliminaría estas dos, dado que está en esta definición. Bueno, realmente si yo quiero que quede tal cual la definición, aquí tendría que quedar el diámetro interno del tubo y aquí me debería de quedar N por L, ya en las coordenadas apropiadas. Ahora sí. Ok, y bueno, todo esto dividido entre 1 entre phi t, que es la corrección de la viscosidad en la pared. Ahora sí tenemos una correlación más apropiada. Ojo, esta sí uso estas dos correlaciones. Esta sí hago lectura del gráfico. Solamente que aquí habría que tener cuidado y no incorporar la gravedad. Bueno, tal como que la define, porque entra en el papel de GC. Y bueno, aquí si usamos el sistema internacional, esta sería la fórmula que usaríamos, pero si usamos el sistema, inglés, sería la fórmula correspondiente, siendo esta la gravedad específica como yo lo indiqué, dado que ellos miden la delta P con base al agua y sabemos que esa es la densidad de 1, ¿sí? En el sistema inglés así se mide la S, la gravedad específica. En el internacional también, pero no acostumbramos, ¿no? Manejarlo.
Entonces yo les sugiero que manejar este y tener cuidado con el cambio de unidades, aunque fuera en el sistema inglés. Yo siempre les voy a recomendar que usen el sistema inglés. Y bueno, y la suma para el lado del tubo seguiría siendo esta cantidad. Yo tendría que sumar todo esto. Para el lado de la coraza, esto sería por si acaso, ¿verdad? Y para el lado de la coraza sería esta, pero sin considerar la gravedad. Esta gravedad no puede entrar, no cumple de hecho con el análisis dimensional. Si ustedes meten la gravedad se van a dar cuenta que sale sobrando. Entonces aquí este G en el sistema internacional se omite. Simplemente lo que pasa es que el GC en sistema internacional vale 1. Entonces no el 9.81 que corresponde a la aceleración. Perdón, no es ni siquiera 9.81 porque debe ser pies cuadrados por pie por segundo al cuadrado. Entonces habría que tener cuidado con esto. En conclusión, sistema internacional, no usar la gravedad. Lo voy a escribir aquí. En SI se tiene que G vale 1. Ok, si alguien dirá, pero es que tiene que ir esa variable. Bueno, sí, vale 1. En el sistema inglés habría que poner el valor que corresponde, ¿no? Y bueno, tener cuidado con las unidades. Digamos que esta es la parte defectuosa que nunca me gustó del libro de Kerr, la confusión que tiene con las variables. No es consistente de entender que lo que hizo fue tomar información de diferentes trabajos y armó todo un procedimiento completo, lo cual pues es de gran valor. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Recuerden que aquí nosotros nos podíamos jugar con el número de tubos, podemos seguir jugando con el tamaño del diámetro, las relaciones, pero nunca olvidar que cualquier variación que hagamos en el sistema me va a afectar en el conteo de tubos. Y aquí lo importante es que este diseño cumple sin ningún problema, ¿sí?, con los requerimientos, dado que las caídas de presión son bastante pequeñas y los cálculos de área de transferencia de calor son satisfechos. Ahora, la pregunta, ¿es el mejor diseño? No necesariamente es el mejor diseño. Por ejemplo, yo no sé cuánto vale el intercambiador, pero yo sí sabría tener la masa de los tubos y la coraza que voy a usar. Y sabemos que el valor del equipo pues tiene que tener una relación directa con el peso o la masa de todo el sistema. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar con estos diseños y en vez de tener una función objetivo económica, de alguna manera sumamos el peso de todo el equipo y vemos diferentes equipos que cumplen con los requerimientos, pues yo creo que en eso nos debemos de fijar, ¿no? En esta parte de aquel sistema que tenga la menor masa, porque si tiene la menor masa de material de construcción, pues es de esperar que cueste menos, ¿no? Ciertamente dirán, bueno, pues es que si tiene más tubo hay más trabajo, sí, efectivamente, pero bueno, no tenemos quizá una función costo y a lo mejor quizá el elemento más directo sería de esa forma. De hecho es muy común que cuando uno va a hacer un diseño de una columna de destilación, muchos de los cálculos económicos estén basados en la masa o el peso total del equipo. De ahí podemos tener un estimado del costo, porque bueno, después se corrige, no hay factores de corrección. Dicen, mira, del costo total agrégale 10% en toda esta parte de accesorios, ¿no? Entonces ya de ahí hay unas reglas heurísticas que nos ayudan, ¿no?, a establecer un aproximado del costo del equipo. Entonces yo lo corto aquí. Creo que ya dejé aclarada las discrepancias que hay en el sistema. Incluso les ajusté el delta P para el sistema internacional. Si van a usar el sistema inglés, usarán el correspondiente, cuidando, eso sí es bien importante, revisar si el diámetro está en pies o en pulgadas, porque libras una gran discrepancia entre ellos. Tan es así que, por ejemplo, este DO, como está en pulgadas, sí, lo ponen con minúscula, pero si hubiera sido en pies, hubiera sido con mayúscula. A ese nivel está la diferenciación que tiene Kerr entre sus propias variables. Es decir, ellos prefieren tener una variable con un nombre indicando que es tal cosa y en tal unidad. Usa la mayúscula y la minúscula incluso para diferenciar si está en pies o en pulgadas. Y bueno,
corto aquí estaríamos cerrando ya lo que viene siendo el diseño de intercambiador de tubos y corazas. No vean que he estado trabajando la misma hoja de cálculo desde que empezamos los intercambiadores, y esto ha sido por salud del sistema. Y en resumen, ¿qué encontramos? Pues encontramos que las necesidades de bombeo son menores. ¿Qué más encontramos? Por ejemplo, el área de intercambio de calor, aquí la debo de tener para el doble tubo, 367 metros cuadrados, mientras que aquí estamos hablando de 200 metros. Incluso estamos disminuyendo el área de transferencia de calor. Vean qué interesante, ¿no? Es decir, el trabajar este sistema de tubo y coraza en principio nos requiere menos potencia de bombeo y también menos área de transferencia. Claro, ¿no? Esa es la parte positiva. La parte negativa es que construir estos equipos es mucho, pero mucho más caro que construir un banco de intercambiadores de tubo. Y más aún, ¿no? Estos bancos pueden ser reutilizables. Al final de cuentas son como grandes fichas Lego, ¿no? Que podemos acomodar a nuestros intereses, de trabajarlo en serie, paralelo, o hacer de alguna manera arreglos híbridos, ¿no? Mientras que el intercambiador de tubo y coraza, ya que se construye, bueno, está ahí tal con sus dimensiones. Lo único que tenemos que revisar si puede cumplir, ¿no? Y satisfacer otro uso, ¿no? A través del cálculo correspondiente, que la denominamos cálculo de apreciación del intercambiador. Bueno, corto aquí. Espero que esta parte haya quedado más clarificada. Yo les recomiendo que lean el libro, que tomen la libreta, que se pongan a escribir las fórmulas, que vean las definiciones en cada parte, ¿sí? Que hagan análisis dimensional. Y bueno, cualquier error, favor de hacérmelo llegar. Incluso pues yo pude haber cometido un error al momento de hacer los cálculos. Y bueno, si hubiese un error, lo comentamos dentro de lo que viene siendo Classroom, en la parte de comentarios. Y ahí para tener un ajuste o una reedición del cálculo, que para ello yo, basado en sus observaciones, hago un video como tipo fe de rata aclarando esas dudas con respecto a un error que yo haya cometido. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.